Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 2, Hiranyakashipu, el rey de los demonios, el verso 37. Traducción, significado, Gosu Dinagavya Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Shri Yama Uvacha. Vacha. Aho Amisham Vayasadikanam. Aho Amisham Vayasadhikanam. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Yatragatastatragatam Manushyam. Yatragatastatragatam Manusyam. Swayam Sadharma Apishochantyapaltam. Svayam Sadharma Pisochantyapaltam. Kriyama Uvacha. Iyama Uvacha. Aho Amisham Vayasadikanam. Aho Amisham Vayasadhikanam. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Yatragatastatragatam Manushyam. Yatragatastatragatam Manusyam. Swayam Sadharma Apishochantyapaltam. Svayam Sadharma Pisochantyapaltam. Sri Yama Uvacha. Iyama Uvacha. Aho Amisham Vayasadikanam. Aho Amisham Vayasadhikanam. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Yatragatastatragatam Manushyam. Yatragatastatragatam Manusyam. Swayam Sadharma Apishochantyapaltam. Svayam Sadharma Pisochantyapaltam. Yama Uvacha. Yama Uvacha. Amisham Vayasadhikanam. Aho Amisham Vayasadhikanam. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Vipashyatam Lokavidhim Vimoha. Yatragatastatragatam Manusyam. Yatragatastatragatam Manusyam. Svayam Svayam Sadharma Apishochantyapaltam. Sadharma Apishochantyapaltam. Sri Yama Uvacha. Sri Yama Uvacha. Sri Yamaraja dijo. Sri Yamaraja. Aho. Aho. Ay. Amisham. Amisham. De estas. Vesa. Vayasa. Vayasa. Por edad. Por edad. Adikanam. Adikanam. De las que son avanzadas. De las que son avanzadas. Vipashyatam. Vipashyatam. Vea cada día. Ver cada día. Lokavidhim. Lokavidhim. La ley de la naturaleza De la naturaleza. que todo el mundo mueve. Que todo el mundo muere. Vimoha. Vimoha. La confusión. La confusión. Yatra. Yatra. ¿De dónde? ¿De dónde? Agataha. Agata. Vino. Vino. Tatra. Tatra. Ahí. Allí. Gatam. Gatam. Regresó. Regresó. Manusham. Manusyam. El hombre. El hombre. Swayam. Vayam. Ellas mismas. Ella misma. Sadharma. Sadharma. De idéntica naturaleza. De idéntica naturaleza. Expuestas a la muerte. Expuestas a la muerte. Api. Api. Aunque. Aunque. Shochanti. Shochanti. Se lamenta. Se lamenta. Apartam. Apartam. Inútilmente. Inútilmente. Traducción. Sri Yamaraj dijo. ¡Ay, qué asombroso! Estas personas que son mayores que yo
tienen plena experiencia del nacimiento y la muerte de cientos de miles de entidades vivientes. Por lo tanto, deberían haber entendido que también ellas tienen que morir. Pero aún así, siguen confundidas. El alma condicionada viene de un lugar desconocido y después de morir regresa a ese mismo lugar desconocido. Esta regla, que lleva a la práctica la naturaleza material, no conoce excepciones. Sabiéndolo, ¿por qué se lamentan inútilmente? Vamos a ver el significado de Srila Prabhupada. Significado. En la Bhagavad Gita 2:28, el Señor dice: Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktamidayanyeva tatraka paridevana. Todos los seres creados están sin manifestar en el comienzo, manifiestos en el estado intermedio y de nuevo sin manifestar tras ser aniquilados. ¿Qué necesidad hay entonces de lamentarse? Y ahora este significado hasta el último párrafo, o sea, el último, es de Bhagavad Gita. En el manuscrito original, Srila Prabhupada pone como una nota después de citar el verso que se ponga el significado que está en la Bhagavad Gita. O sea, ese es idéntico. Y el último párrafo es añadido. Hay dos clases de filósofos. Unos creen que en la existencia del alma y otros que no creen en ella. Ni en un caso ni en el otro hay motivo de lamentación. Para los seguidores de la sabiduría védica, los que no creen en la existencia del alma son ateos. Pero aún así, si por el solo hecho de argumentar aceptamos la teoría atea, sigue sin haber motivo de lamentación. Dejando a un lado la existencia separada del alma, antes de la creación los elementos materiales permanecen en estado no manifiesto. De ese estado sutil de no manifestación surge la manifestación, así como del éter se genera el aire el fuego, del fuego el agua y del agua la tierra. La tierra es fuente de una gran diversidad de manifestaciones. Un gran rascacielos, por ejemplo, se manifiesta a partir de la tierra. Cuando se derrumba, la manifestación pasa de nuevo al estado no manifestado y en su última etapa permanece en forma de átomos. La ley de la conservación de la energía sigue siendo cierta, pero en el transcurso del tiempo las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse. Esa es la diferencia. ¿Qué motivo hay entonces para lamentarse, ya sea en la etapa de manifestación o en la de no manifestación? Sea como sea, las cosas no se pierden, ni siquiera en la etapa no manifestada. Todos los elementos permanecen no manifestados tanto al principio como al final. A nivel material, ello no supone ninguna diferencia verdadera. Si aceptamos la conclusión védica tal como se expone en la Bhagavad Gita, Antavanta ime deha, es decir, que los cuerpos materiales van a perecer a su debido tiempo, nityas yokta sharirinaha, pero que el alma es eterna, entonces debemos recordar siempre que el cuerpo es como un traje. ¿Y por qué lamentar un cambio de traje? El cuerpo material en relación con el alma eterna no tiene existencia real, es como un sueño. En sueños podemos pensar que volamos por el cielo o que somos un rey sentado en su carroza, pero al despertar vemos que no estamos ni en el cielo ni en la carroza real. La sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización basándose
en la no existencia del cuerpo material. Por lo tanto, no importa si creemos o no creemos en la existencia del alma, en ningún caso hay razón para lamentarse por la pérdida del cuerpo. Este párrafo ahora es el añadido. En el Mahabharata se dice: Adarshanat ihayatakpunash chadarshanam gataha. Esta afirmación podría respaldar la teoría de los científicos ateos de que el niño en el vientre de la madre no está vivo, sino que es un simple montón de materia. Según esa teoría atea, si se extrae ese montón de materia mediante un aborto o intervención quirúrgica, no se está atentando contra la vida. El cuerpo del niño se hará como un tumor y no hay pecado alguno en extirpar un tumor y deshacerse de él. Ese mismo argumento podría aplicarse en relación con el rey y sus esposas. El cuerpo del rey se manifestó a partir de una fuente no manifiesta y de nuevo pasó del estado manifestado a la etapa no manifiesta. Si la manifestación solo existe en la etapa intermedia entre los dos puntos no manifestados, ¿por qué llorar por el cuerpo manifestado en esa etapa? Sri Yama Uvacha Aho Amisham Vayasadikanam Bhattashyatam Lokavidin Vimoha Yatragatas Manishyam Swayam Sadharma Api Shochantya Partam. Sri Yamaraj dijo: ¡ay, qué asombroso! Estas personas que son mayores que yo tienen plena experiencia del nacimiento y la muerte de cientos de miles de entidades vivientes. Por lo tanto, deberían haber entendido que también ellas tienen que morir, pero aún así siguen confundidas. El alma condicionada viene de un lugar desconocido y después de morir regresa a ese mismo lugar desconocido. Esta regla que lleva a la práctica la naturaleza material no conoce excepciones. Sabiéndolo, ¿por qué se lamentan inútilmente? Bien, esto es, recordemos la situación. Quien habla en realidad es Hiranyakashipu, relatando esa historia de Yamaraj. Y la situación es parecida. Yamaraj ahora viene a un sitio donde las reinas y otros parientes lamentan la muerte de un rey que ha fallecido en una batalla. Y Hiranyakashipu, o sea, Yamaraj en forma de un niño, viene y les va a explicar por qué no hay que lamentarse. Y lo mismo está haciendo Hiranyakashipu con sus parientes sobre el fallecimiento de Hiranyaksha. Que todo el mundo se lamenta, las esposas, los hijos, y explica por qué esto no es necesario, porque en realidad el alma no muere, etcétera, etcétera. O sea, Hiranyakashipu está dando un discurso excelente sobre el alma, la diferencia entre alma y cuerpo. O sea, filosóficamente, ningún fallo, perfecto. Pues aquí, como se explica en este significado, ¿por qué no hay que lamentarse? ¿Y por qué todavía nos lamentamos? Porque no es que no es la primera vez que lo escuchamos. O sea, como dije la otra vez, después de décadas, o sea, 30, 40, 50, más de 50 años escuchando lo mismo, pero cuando pasa una desgracia, alguien se muere, especialmente un ser querido, nos lamentamos. O sea, seguro. ¿No? Nadie se escapa de la lamentación. Entonces, a ver, ¿por qué y qué hacer? Eso es quizás una de las preguntas que podemos tratar hoy. Pero antes de empezar con esto, vamos a considerar una cosa interesante.
que hay dos tipos de lamentación, no todas las lamentaciones son iguales. Y hay que distinguir entre la lamentación material y hay una lamentación espiritual. Justo esta mañana leímos en el Néctar de la Devoción que la lamentación es un síntoma de éxtasis. ¿Esto cómo puede ser? ¿Hay ejemplos de esto? Pues hay ejemplos, especialmente donde hay ejemplos. A ver, de esto. Donde la lamentación es síntoma de no solamente de Mahabhava. Bueno, no iba a decir, en la canción de Anilo Premadana, Lamentación por la... Ahí se lamenta de que se ha ido Chaitanya Sí, Mahaprabhu. eso es lamentación, eso no es éxtasis. Ah, están preguntando por eso. Sí, yo pregunto por descripciones en las escrituras donde lamentación es síntoma de éxtasis. Las copias en separación de Krishna. Sí, eso es una. ¿Y la otra? Bueno, eso es Bhagavatam. Chaitanya Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu, Antarila. Hay más de un capítulo donde se describen las lamentaciones, llorando, cayendo al suelo, sí, o sea, en una descripción muy gráfica, casi te da como los pelos de punta, cuando se roza la cara contra la pared y sale sangre. Y claro, esto desde el punto de vista material es una locura. Nadie hace esto, a menos que no está viendo la cabeza. Y esto parece que tiene que ser un sufrimiento tremendo. Pero no, es éxtasis. Yagana, también. Yagana, Baladeva y su padre. También, ¿no? O sea, cambia completamente de forma. ¿Qué pasa? Pues de esto no vamos a hablar más. Solo tomamos nota de éxtasis trascendental, un poco más allá de nuestra comprensión, y seguramente creo que no estamos experimentando algo así todavía. Aunque también hay que mencionar que es prácticamente en un sentido como la meta, ¿no?, más elevada del concepto Vaishnava. Como se dice, Vipralamba Seva, ¿no? Separación significa lamentación. O sea, cuando hay separación en este mundo, ya sea de cosas o personas, nos lamentamos. O sea, normalmente es así. Pero vamos a tratar obviamente la lamentación que hay que evitar, que no es deseable, pero es parte de la existencia material. Y se menciona varias veces en el Bhagavatam, por ejemplo, como un enemigo del alma, una enemiga, entre otras cosas como la codicia, la ilusión, la lujuria, la envidia. O sea, en el verso, esto que es, a ver, ¿dónde lo encuentro? En el capítulo 15 de este mismo canto, séptimo canto, ahí es Narada Muni quien habla a Yudhishthira y dice: en el estado condicionado, las concepciones de la vida a veces están contaminadas por la pasión y la ignorancia, las cuales se manifiestan mediante apego, hostilidad, codicia, lamentación, ilusión, miedo, locura, prestigio falso, insultos, búsqueda de defectos, engaño, envidia, intolerancia, pasión, perplejidad, hambre y sueño. Todos estos son enemigos. A veces las concepciones también están contaminadas por la bondad. No vamos a entrar en esto, pero es como es parte del mundo material, incluso la bondad es una contaminación en ese sentido. Pero la lamentación está en la lista larga de cosas que nadie en realidad quiere. Son cosas indeseables, pero afectan prácticamente a todo el mundo. Y la causa principal de la lamentación, se puede decir, es el apego. Cuando hay apego,
sanga, o sea, un contacto muy íntimo, raga, un afecto, un apego por cosas o personas, tarde o temprano causan lamentación. Puede ser por separación, por malentendidos también, ¿no? Una tiene una relación, parece que es todo muy bonito, y las cosas cambian y de repente estamos lamentándonos todo el día. Y a lo mejor el resto de la vida. ¿Qué ha pasado? Vamos a volver a algo que también hay que recordar. ¿Por qué Bhagavad Gita? Justo estamos aquí con la Bhagavad Gita, ¿no? ¿Por qué existe Bhagavad Gita? Podemos decir a causa de la lamentación de Arjuna. El primer capítulo en sánscrito se llama Arjuna Vishara Yoga, el yoga de la lamentación de Arjuna. Y como sabemos, ahí empieza, él mira lo que hay, el panorama de los ejércitos, todavía la batalla no ha empezado, y le dice a Krishna, llévame en mí para que pueda ver quién está. Y dice, no. Empieza prácticamente a llorar, el arco se cae, está desanimado, por lo tanto el capítulo se llama El yoga de la lamentación de Arjuna. Y el siguiente capítulo es prácticamente la respuesta a eso, ¿no? Es un capítulo largo, más de 60 versos, y Krishna, justo al principio, lo primero que hace es reñir a Arjuna, diciéndole, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estás lamentándote? O sea, eso es el verso, vamos a ver el verso, obviamente es un verso importante. Ese mismo, pues, a ver. Prañabadam chavasase, gatasun agatasun cha, nanuso chanti pandita. Traducción. Oh Arjuna, mientras hablas como las palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Bueno, tiene buena memoria, ¿eh? Algo que... Lo ha memorizado, sí. Algo que... Pues eso, ni los vivos ni los muertos, ¿no? Normalmente, sí, nos lamentamos más bien por los muertos, eso sin duda, a menos que sea un enemigo y nos alegramos, ¿no? Cuando finalmente está muerto, una fiesta. Pero no, Shochanti, eso de lamentarse, es una situación no deseable y se debe a una visión de la vida que es en un sentido equivocada. Eso es todo, por eso Prabhupada menciona el significado del verso 28, es del mismo capítulo. O sea, Krishna, después de reñirle, ahora le explica por qué no hay que lamentarse, ¿no? O sea, hay una razón, y la razón es que en realidad el ser vivo no es el cuerpo que se mueve. Y ahí está el problema que tenemos en este mundo material, que estamos tan unidos con la materia que nos identificamos prácticamente sin duda. O sea, es difícil de superar eso, y de eso se trata prácticamente. Toda la Bhagavad Gita tiene ese propósito de convencer a Arjuna que sale de la lamentación y pelea, ¿no? O sea, sí, claro, si uno se lamenta, ¿cómo va a pelear? Es imposible. O sea, no, tú tienes que, ¿no?, tomar aquí el alma y pelear y entender el por qué no hay que lamentarse. Él dice, eso es, vamos a repetir ese verso que Prabhupada cita al principio del significado, que todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? Pero pensándolo, claro, cuando somos tan condicionados,
decimos, pero pues claro que hay un motivo de lamentarse. Eso es un punto, o sea, una visión filosófica que tampoco es tan fácil de tener en un sentido. Es como el ejemplo que da en el significado. Tomamos, por ejemplo, un gran rascacielos o un edificio, cualquier edificio, que se manifiesta a partir de la tierra. Tenemos experiencia, esto se sabe, cuando hay una construcción, están los ingredientes, ¿no? Los ladrillos, el cemento, madera, metales, lo que sea. Y luego con fuego y agua se juntan, se hacen ladrillos, y luego se juntan esas cosas y se construye algo, un rascacielos, un edificio, y ahora está manifestado. Y cuando es nuestro, lo hemos pagado, nos apegamos, seguro, porque sí. Y cuando hay un terremoto y la cosa se derrumba, o viene un enemigo y un dron o una bomba se cae encima y se hace, ¿no? Prácticamente desaparece del mapa, nos lamentamos y no es que, bueno, ¿por qué te lamentas? Antes eran ladrillos y ahí tirados en el suelo, ahora son ladrillos tirados en el suelo. En el medio estaba manifiesto y, bueno, pero no hay diferencia en realidad. Venga, hombre, pues claro que hay diferencia. Ahora yo no puedo vivir entre ladrillos tirados en el suelo, ¿no? O sea, uno puede argumentar, este argumento de Krishna está bien, pero no es real, o sea, no es real, no vive en la realidad, vive ahí en los contextos filosóficos teóricos, pero si vemos la realidad, o sea, claro, ahora estamos aquí en esa sala, y muy bien, calentito, todo bonito, o sea, ahora si esto se cae algo encima y no, se abre el techo y nos entra el frío, y no le lamenta, es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, venga, no es lo mismo. Pero sí es lo mismo, eso es el problema. Simultáneamente uno es diferente. ¿No? O sea, la conservación de la energía se mantiene, vale, pero no me vale. No me vale que mi casa que estaba ahí, ahora sí, la energía está conservada en forma de átomos que están desperdiciados. ¿No? Desperdigados. Eso, por el universo prácticamente. En el transcurso del tiempo, sí, las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué razón hay para lamentarse? Que la etapa de no manifestación, de una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden. Vale, pero no, claro que se pierden. O sea, no vemos el problema que tenemos. Que sí, filosóficamente podemos argumentar, pero en la realidad lo vivimos de otra manera. ¿Qué hacer? No, renunciar, incluso de los renunciantes, yo no sé, o sea, tan renunciantes que ahora ¿no? Nos van a echar y que vamos ahí por el bosque descalzos, porque yo no dejo de enseñar porque no me vale, voy a volver a Griasta para estar en una casa. No quiero estar en un bosque descalzo y no vistiéndome con la corteza de un árbol. Pues no estoy en esa etapa. Yo no, desde luego. Maharaj sí, pero yo no. O sea, una cosa es la filosofía y otra cosa es la aplicación práctica en la vida. No es tan fácil y lo vemos porque, como he dicho, después de décadas, sí, no somos el cuerpo. Muy bien, ya lo sé. No lo sé. Porque todavía me duele esto, me duele lo otro, me identifico, me lamento cuando no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿no? ¿Cuándo llegará el día que realmente somos completamente absortos en conciencia de Krishna y las cosas materiales no nos afectan? Difícil. Pero no debe ser imposible, porque si no, todo esto ya no vale, porque podemos cerrar y irnos a disfrutar de la vida. Vamos a ver, ahí tengo algunas cosas más ahí en esto. O sea, eso de la lamentación, a ver, ¿dónde?
Hay unos versos más que son interesantes porque son del mismo tema y en diferentes partes, diferentes situaciones. Una, por ejemplo, es cuando Kamsa quiere matar a Devaki. Y Vasudeva le habla. Prácticamente, si lo escuchamos ahora, es muy parecido porque es la misma conclusión. O sea, la conclusión no cambia. Lo que Krishna dice en Bhagavad Gita, los que otros dicen, como incluso Hiranyakashipu, la conclusión es la misma, es todo acertado. O sea, Vasudeva le dice, las personas que tienen la visión de la diferenciación están imbuidas de las cualidades materiales de lamentación, júbilo, miedo, envidia, codicia, ilusión, locura. Lo mismo que hemos escuchado en Narada Muni diciendo a Maharaj Yudhishthira. Están influenciados por la causa inmediata a la que se ocupan en contrarrestar, porque no tienen conocimiento de la causa remota y suprema, la personalidad de Dios. Es lo mismo. Cuando nos cae en la casa o se muere alguien, eso es la causa inmediata y nos afecta y lo queremos contrarrestar si se puede. Y no nos importa que haya una causa remota. Sí, hay una causa remota, pero ¿qué? A mí me afecta la causa inmediata, ¿no? Aunque la remota puedo entender que es la suprema personalidad de Dios, pero aún así lo que ahora me preocupa que él usa esa, no se ocupa en la causa inmediata. En el significado, Srila Prabhupada dice, Krishna es la causa de todas las causas. Bueno, incluso de la inmediata, pero desde lejos. Pero aquel que no tiene conexión con Krishna se ve perturbado por las causas inmediatas. Y no puede controlar su visión de separación o diferencias. Y creo que puedo decir, eso nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, aunque podemos decir, intentamos tener una conexión con Krishna, pero todavía, probablemente, digo yo, nos vemos perturbados por las causas inmediatas. Cuando un médico experto trata a un paciente, busca la causa original de la enfermedad y no se deja distraer por los síntomas de esa causa original. De la misma forma, un devoto nunca se perturba por los reveses de la vida. Pues entonces ya yo no soy devoto. Si eso ahora aplicamos así a la letra, tal cual, ¡pum! Un devoto no se perturba. Pues si yo me perturbo, conclusión, no soy devoto. O por lo menos no un devoto, o sea, ¿no? Esto hay que ver los matices. Vale, seguir. Y ahora cita este verso famoso, Tatenu Kampan Susamishamana, que es un verso que siempre va en ese contexto. Un devoto comprende que cuando está en dificultad, esto se debe a sus propias malas acciones pasadas, que ahora están dando reacciones, aunque por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios están solo muy leves. ¿No? A veces, no sé, en el pasado por lo menos nosotros decimos, no sé si vosotros tenéis la misma idea, cuando estamos con un cuchillo en la cocina, nos cortamos y sale sangre. Bueno, gracias a Dios no me he cortado el brazo, ¿no? Sí, he oído eso, ¿no? Esa idea, cuando nos pasa algo, podía ser mucho peor. ¿No? Gracias a Dios solamente me he roto una pierna y no la he perdido, ¿no? Que también se podía cortar. En fin, eso es la idea, la visión que hay que tener. Nos pasa algo malo y todavía damos las gracias al Señor que no ha sido peor. Algo así, ¿no? Cuando un devoto protegido por la Suprema Personalidad de Dios debe sufrir por errores cometidos en el pasado, pasa solo por una pequeña miseria gracias a la gracia del Señor. Eso es la visión. Aunque la enfermedad de un devoto se debe a errores cometidos en algún momento del pasado, él acepta sufrir y tolerar tales miserias y depende completamente de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, nunca se ve afectado por las condiciones materiales de lamentación, júbilo, también, es el otro lado, miedo, etc. Un devoto nunca se ve nada desconocido
desconectado de la suprema personalidad de Dios. Décimo canto. Y hay que recordar, Srila Prabhupada dicta eso cuando está en Vrindavan en sus últimos días. Él estaba en esa condición. El médico dijo, una persona normal estaría gritando todo el día del dolor, etcétera, etcétera. Prabhupada estaba ahí dictando significados del Srimad Bhagavatam. Y él se refiere a esta situación, la podemos aplicar. Él es en esa situación y, bueno, la acepta incluso por errores, en un sentido, entre comillas, cometido en el pasado, como él confió a Krishnadas Babaji, que ha aceptado demasiados discípulos no cualificados. Y por eso tengo que sufrir. En fin. Hay mucho más, no tenemos tiempo, pero solamente para mencionarlo, si queréis investigar un poco. Otra situación interesante es la de Chitraketu, que pide un hijo cuando no tiene, y Narada Muni y Angira le dan una bendición, pero tiene pues, un cuchillo de doble fila, ¿no? Por un lado júbilo, por otro lado shoka, lamentación, porque el hijo sí va a nacer, el palacio está en éxtasis, menos los otros cuantos millones de esposas que son envidiosas y lo van a envenenar. O sea, hay júbilo para alguno, la esposa que lo tiene, y el rey, y el resto están lamentándose, y luego al revés, cuando matan al hijo se alegran y el rey y la esposa, que es la madre, se lamenta. Pero todo esto luego viene a Angira otra vez, resucita al hijo muerto y va a hablar, y también le predica y le da como a Krishna Arjuna, ¿por qué te lamentas? ¿No? Eres un poco necio. Vamos a leer solamente 2 versos porque ya se termina todo. A mis errores pasados, estoy perdiendo la voz. Mi querido rey, ahora recupero. Tú eres un devoto avanzado de la suprema personalidad de Dios. No es propio de una persona como tú estar absorto en lamentaciones por la pérdida de algo material. Mi hijo, ¿cómo vas a decir algo material? ¿No? Pero sí, claro, es el cuerpo. Por eso hemos venido a liberarte de esa falsa lamentación que se debe a que estás sumido en la oscuridad de la ignorancia. No es en absoluto deseable que una persona avanzada en conocimiento espiritual se deje afectar por las pérdidas y ganancias materiales. Esos objetos visibles como la esposa, los hijos y las propiedades, Dios mío, es todo lo que tenemos, ¿no? O sea, es lo más importante, el esposo también, ¿no? O sea, no es solamente la esposa, y hijas también, o sea, hay que ver las cosas como son, ¿no? Son como sueños y invenciones mentales. Puedo hablar, pero para mí no es un sueño ni una invención mental, es algo muy real que disfruto. En realidad, bueno, tú lo dices, lo que vemos no tiene existencia permanente. Ya lo sé, pero lamentablemente no tiene existencia permanente. Estoy intentando que sea permanente, pero nunca hay éxito en eso. A veces es visible y a veces no lo es. Son invenciones mentales que creamos únicamente debido a nuestros actos pasados y a su vez esas fantasías nos llevan a realizar nuevas actividades. Por lo tanto, oh Rey Chitraketu, considera detenidamente la posición del Atma, del alma. En otras palabras, trata de entender quién eres tú, el cuerpo, la mente o el alma. A ver. Considera de dónde has venido, a dónde irás después de abandonar el cuerpo y por qué estás sujeto a la lamentación material. Trata de entender de ese modo tu verdadera posición y entonces podrás abandonar tu innecesario apego. También podrás abandonar la creencia de que el mundo material o cualquier otra cosa sin contacto directo con el servicio a Krishna es eterno y así alcanzarás la paz.
Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhagavatam ki jai. Jai. Jai Gonitai